Vamos a continuar con la regla de la cadena. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. Dice, si f es una función derivable, encuentre una expresión para la derivada de cada una de las siguientes funciones. Aquí yo tengo que y es igual a x cuadrada más 5f de x al cubo menos 4 tercios de f de x al cuadrado más 3f de x. F de x puede ser cualquier función, puede ser coseno de x, puede ser x quinta, puede ser e a la x. Entonces, no sé qué función sea, solamente sé que f es función de x, pero no sé qué función sea. Entonces la voy a derivar normal como usando regla de la cadena. Entonces vamos a derivar esta. La derivada de 3x cuadrada es 6x más, ¿cuál es la derivada de 5f de x al cubo? Entonces derivo f de x al cubo sería 15 f de x al cuadrado por la derivada de f de x que viene siendo f' de x menos 4 tercios de f de x al cuadrado será menos 8 tercios de f de x. Algo que estoy derivando f de x al cuadrado, 2 por 4, 8. 8 tercios de f de x por la derivada de f de x que viene siendo f' de x más la derivada de 3f de x. La derivada de f de x pues es f', ¿verdad? Entonces más 3f' de x. Y ese sería mi resultado. Ahora ustedes hagan las siguientes dos, que es 5f de x a la 1 medio más 3f de x a la 1 tercio y 4f de x a la cuarta más 2f de x. Entonces quedaría la derivada de 5f de x a la 1 medio, 5 medios de f de x a la menos 1 medio por la derivada de f de x que es f' de x. Más 1 tercio por 3 sería 3 tercios, es 1, sería 1 por f de x, 1 tercio menos 1 sería menos 2 tercios. Estoy derivando f de x a la 1 tercio. 1 tercio por 3 pues es 1. Entonces quedaría 1 por f de x a la menos 2 tercios por la derivada de f de x que es f' de x. Y finalmente este sería 4 por 4, 16 f de x al cubo por la derivada de f de x que es f' de x más la derivada de f de x pues es f', ¿verdad? Más 2f' de x. Y esos serían los resultados. Ahora hagan los siguientes, estos dos, es 2f de x al cubo más 3x cuadrada más 6x y 2f de x al cuadrado más 1 medio de g de x al cubo más 3x quinta. Entonces la derivada quedaría 6f de x al cuadrado, porque tenemos f de x al cubo, entonces 3 por 2, 6, f de x al cuadrado por la derivada de f de x que es f' de x más 6x más 6. Y aquí sería 2 por 2, 4f de x por la derivada de f de x que es f' de x más 3 medios de g de x al cuadrado por g' de x más 15x cuarta. Ese era el resultado. Ahora vamos a suponer que en este caso f y g de x son dos funciones diferentes. Una puede ser x quinta, otra puede ser coseno de x. No sé qué funciones sean, lo único que sé pues, es que son dos funciones de x y que son diferentes. Pero vamos a suponer que me dicen que f de x es igual a seno de x y que g de x es igual a x cuadrada. Entonces ahora suponiendo que f de x es seno y g de x es x cuadrada, ¿cómo me quedaría? Sería 4 por f de x que es seno de x por la derivada de f, la derivada de seno por f' de x que es la derivada de seno por coseno de x más 3 medios de x cuadrada al cuadrado por la derivada de x cuadrada que es 2x más 15x cuarta.
Entonces, ¿cómo quedaría? 4 seno de x coseno de x más 2 entre 2 se elimina, 3x, x al cuadrado, x cuadrado al cuadrado, pues es x cuarta por x quinta, más 3x quinta, más 15x cuarta. Y ese sería el resultado final, suponiendo que f de x es seno y que g de x es x cuadrada. Ahora vamos a hacer los siguientes ejercicios que involucran regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena. Aquí yo tengo la función e a la 5x por el coseno de 6x cuadrada. Entonces mi producto es la función exponencial por la función coseno. Pero cada función en su argumento es otra función compuesta. Por ejemplo, el argumento de la función exponencial es 5x y el argumento de coseno 6x cuadrada. Aquí tenemos algo parecido, es un cociente, pero aquí es la función exponencial elevado a la x cuadrada, y aquí el argumento de la función c. Esto no es un producto, este es el argumento de la función seno. El argumento de la función seno es 8x menos 4. O sea, aquí es un cociente, pero en el argumento de cada función, pues es otra función, son funciones compuestas. Y finalmente aquí tengo e a la x sexta por e a la x novena. Entonces, bueno, vamos a hacer el primero. Como es un producto, es este factor por este factor. Vamos a hacer la regla del producto. Pues este es u y v, ¿verdad? U y v. Entonces, la derivada de u por v más la derivada de v por u. Entonces, la derivada de u, la derivada de e a la 5x, dijimos que es 5e a la 5x. Recuerden que la derivada de e a la u, pues es e a la u, e a la 5x, por la derivada de 5x que viene siendo 5. Entonces esto viene siendo u' por v sin derivar, por el coseno de 6x cuadrada. Más, ahora la derivada del coseno de 6x cuadrada. La derivada del coseno de u, pues es menos seno. Menos seno de 6x cuadrada. La derivada del coseno es menos seno de 6x cuadrada por la derivada de 6x cuadrada, que viene siendo 12x. Por la primera, por u sin derivar, que viene siendo e a la 5x. Entonces ese es el resultado. Si quieren podemos factorizar e a la 5x. Sería e a la 5x por 5 coseno de 6x cuadrada menos 12x por el seno de 6x cuadrada. Entonces así me quedaría, ese es el resultado, factorizando e a la 5x. Me quedaría 5 coseno de 6x cuadrada menos por más es menos, 12x por el seno de 6x cuadrada por e a la 5x que sigue estando ahí. Entonces ese sería mi resultado. O sea, hago regla del producto, pero cuando derivo esto, pues tengo que hacer regla de la cadena. Entonces, la derivada de usando regla de la cadena, por el coseno sin derivar, más la derivada del coseno, pero usando regla de la cadena, que es menos seno de 6x cuadrada por 2x, por la primera sin derivar. Entonces, y ya el resultado simplificado sería este. Pues ahora hay que derivar usando la regla del cociente, pero cuando deriven cada uno, pues se tiene que hacer aplicando regla de la cadena. Pues hay que hacerlo entonces. Entonces vamos a aplicar cociente. Entonces la derivada del dividendo. La derivada de e a la x cuadrada, pues es e a la x cuadrada por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Menos la derivada de 3x, que viene siendo 3. Todo esto, yo creo que lo vamos a hacer acá abajo mejor. Entonces, e a la x cuadrada por 2x menos 3.
Entonces la derivada de e a la x cuadrada es e a la x cuadrada por 2x menos 3 por la función seno sin derivar, menos la derivada de la función seno que es coseno. Entonces coseno de 8x menos 4 por la derivada de 8x menos 4 que viene siendo 8 por el dividendo sin derivar, por e a la x cuadrada menos 3x sobre seno de 8x menos 4 al cuadrado. Y ese sería el resultado. Como podemos observar, pues no se puede, pues no hay simplificación, porque aquí me quedaría seno por 3 y por e a la x cuadrada, y de este lado tengo coseno por 3x. Entonces no hay términos semejantes. Ese sería el resultado. Finalmente, pues hagan la que teníamos acá, de e a la x sexta por e a la x 9. Entonces hay que hacer ese. Entonces e a la x sexta por e a la x 9, como es un producto, quedaría la derivada de e a la x sexta, pues es e a la x sexta por 6x quinta. Entonces esta es la derivada de u, si tenemos u y v, pues esto sería u' por e a la x novena sin derivar, más e a la x novena por 9x octava. Es decir, la derivada de e a la u, la derivada de e a la x9, pues es e a la x9, por la derivada de x9, que es 9x octava. Entonces, esta sería v', o sea, la derivada de v, por la primera sin derivar, por e a la x sexta. Entonces, tengo la derivada de u por v sin derivar, más la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de e a la x novena? Pues e a la x novena por la derivada de x novena, que es 9x octava. Entonces esto es la derivada de v por u sin derivar. Ahora, si quieren, pues en ambos casos tenemos x sexta y x novena. Se pueden simplificar. Simplificamos e a la x sexta y e a la x novena por 6x quinta más 9x octava. Ese sería el resultado. Ese sería el resultado final, usando la regla del producto y de la cadena al mismo tiempo. Como aquí tenemos e a la x sexta y aquí también, y aquí tenemos e a la x novena y aquí también se factoriza, y nada más se queda 6x quinta más 9x octava. Otro procedimiento, ese puede ser un procedimiento. Otro procedimiento es que, como son las mismas bases, los exponentes se suman. Entonces quedaría, como es la misma base, los exponentes se suman, quedaría x sexta más x novena. Entonces, si derivamos esto, pues, ¿cuál es la derivada de e a la u? Pues es e a la u, ¿verdad? E a la x sexta más x novena. Por la derivada de x sexta más x novena, que sería 6x quinta más 9x octava. Y como pueden ver, pues es el mismo resultado que el anterior.